de visita a Franco, bienvenido una vez más a Luque TV. Quiero que me cuentes acerca de este viaje tan particular que has hecho, de qué se trató, cómo surgió esta idea, esta iniciativa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Sil, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que me siento enorgullecido de estar nuevamente acá porque si bien uno se dedica a viajar en moto, para aquellos que no sepan, siempre hacer un viaje genera muchas expectativas. Y después cuando uno vuelve, tiene tantas cosas para contar que muchas veces no sabe por dónde empezar. Este fue un viaje que fue completar la Ruta Nacional 40, la ruta más larga de la Argentina, que es icónica para los argentinos, para muchas personas del exterior también, llegando hasta Cabo Vírgenes, que es el kilómetro 0 donde arranca, en el sur, en la patita más al final de Santa Cruz. Y bueno, y después completé el viaje llegando hasta Ushuaia e incluso hasta Bahía La Pataya, que es el final de la Ruta 3. Recorrí 9.000 kilómetros en casi 22 días y visitando 9 provincias argentinas. Bien, ¿cómo se prepara un viaje tan importante como el que vos hiciste? Yo siempre digo de que muchas veces las personas creemos que hay que estar muy preparados, que hay que pensar mucho las cosas, uno piensa que en el futuro se van a poder dar y van pasando los días, el tiempo, y a mí me pasó. Yo cuento esta experiencia porque a mí me pasó. Desde hace muchos años quería viajar por la Ruta 40 y siempre lo iba postergando, por una cosa o por otra. De hecho, en mi caso personal, cambié 3 motos pensando de que en la siguiente iba a ir a la Ruta 40. Bueno, un día, después de un evento que tuve en octubre en San Juan, me invitó el gobierno de San Juan a un mototurismo que se hacía. Bueno, conocí muchas personas que se dedican a viajar permanentemente. Y cuando volví a casa pensé, digo, tengo los recursos, tengo los medios, tengo la moto, tengo el tiempo, tengo la salud para hacerlo. Entonces eso fue el disparador para no postergarlo más y hacer el viaje. Y bueno, la idea era completar la Ruta 40 porque yo hasta La Quiaca ya he llegado en moto. Y la idea era terminar llegando obviamente hasta el final, en este caso hasta Santa Cruz. Esa iba a ser la idea. De hecho yo salí de Córdoba el día 11 del 11 del 22, como un número así medio interesante. Salí pensando de que si llegaba hasta Bariloche iba a estar feliz. Bueno, al 5.º día estaba en Bariloche, así que continué y agregué un montón de kilómetros. No es fácil, yo viajé todos los días. Hubo una sola jornada ya a la vuelta, cuando volvía por la costa, en las grutas, que estuve una jornada entera en un lugar. Pero todos los demás lugares estuve horas, porque iba viajando, conociendo otros lugares, conociendo un montón de gente, a un promedio de aproximadamente 450 kilómetros diarios. Bien, en este viaje batiste un récord, Franco. Sí, bueno, batí varios récords. Uno de ellos, el personal mío, fue haber hecho más de 9.000 kilómetros en un solo viaje y en menos de 22 días. El primer día nomás hice 953 kilómetros, que ya de por sí para un viaje en moto es mucho, son bastantes kilómetros. En ese primer día me agarraron 3 veces la lluvia, 3 veces me tuve que poner el traje de lluvia, frío, calor, viento. No es mentira de que los vientos de la Patagonia son fríos y bastante complicados para manejar en una moto, sobre todo. En la parte de Tierra del Fuego me tocó conducir con ráfagas de 80, 90 kilómetros por hora, que sinceramente es bastante complicado. Yo siempre digo, es como cuando uno va en un vehículo y saca la mano a 90 kilómetros por hora. Bueno, eso es la fuerza del viento que uno siente, sobre todo el cuerpo. Más allá de que el vehículo obviamente está preparado con otros aditamentos que son necesarios para hacer un viaje de esta envergadura, es bastante sacrificado. Y ustedes cuando tenían acá 38 o 40 grados, yo ya tenía 4.
para cerrar, Franco, invítanos a seguir tus viajes y todas estas aventuras a través de tus redes, de tu canal de YouTube, como mencionabas recién. Bueno, sí, obviamente. Siempre dije de que la intención del canal de YouTube es contribuir para aquellas personas que desean viajar, que se están animando, o aquellos que son experimentados y que quieren conocer cosas particulares de algún lugar determinado. El canal de YouTube lo pueden encontrar poniendo simplemente @ralentí, es Ralentí Club de Motociclistas, pero poniendo simplemente @ralentí en el buscador lo van a encontrar. Hay más de 70 videos de viajes, tutoriales, entrevistas, donde hablamos de cómo viajar con lluvia, de noche, cómo recorrer caminos rurales, cómo preparar un viaje, qué hay que llevar. Después viajes propiamente por toda la Argentina, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba, obviamente, un montón de viajes que pueden encontrar ahí. Y bueno, como decía, la intención es siempre contribuir. Esto de los videos nace desde los 2 libros que tuve la oportunidad de escribir, que bueno, en la vez anterior lo mostramos y pudimos contar de que el primer libro que sale como algo que uno dice, tendría que escribir un libro, terminó siendo un volumen de 460 páginas. Pero bueno, a veces no es práctico andar con un libro, entonces la evolución natural era hacer algo audiovisual y de esa manera es que nace el canal de YouTube. Obviamente también estamos en Instagram, en Facebook, y bueno, ahí vamos publicando a diario todas estas instancias de los viajes que hemos hecho y obviamente de lo que queremos hacer. Y como siempre digo, aportar a aquellas personas que desean salir a la ruta y que se animen, que la verdad que es algo muy lindo y muy gratificante.